Debe incentivar el consumo y la afluencia de clientes a nuestro centro comercial abierto. Creemos que lo importante es que no se nos escape consumidores a otras poblaciones mayores, sino que se queden en la mayor medida posible en la comarca del Baixo Miño y en la Guardia Especial para Cibu. Por lo que creemos que en tiempos de crisis una asociación de empresarios tiene que apostar más. Tiene que apostar más en inversión y tiene que apostar más en fidelizar a sus clientes. Para ello son necesarios recursos y los buscamos aunque sea bajo las piedras. Van a ser casi todos los días de Navidad. Vamos a empezar por el parking. Sabéis que todos los veranos, igual que en diciembre, abrimos el parking del Colegio de los Padres Somascos. Va a estar este sábado, ya lo vamos a abrir. Y después, a partir del día 23 de diciembre, en horario continuado, 9 de la mañana, 9 de la noche, hasta el 7 de enero. Van a estar en todos los establecimientos asociados a Cibu, va a haber tickets, se le van a entregar los tickets para que ellos a su vez entreguen a sus clientes. Después, dentro de lo que es la guardería de Cibu, tenemos también talleres de actividades infantiles el día 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre, por lo tanto. Sí. Y después en enero 3, 4, 5 y 7 son talleres especiales. Después vamos a la parte de las fiestas infantiles. Estos años los veníamos haciendo en el Colegio de los Padres Somascos, pero quisimos darle un poco más de visión hacia el exterior y quisimos que aparte los niños estuvieran más cómodos, que fuera un local mejor y que estuviera aparte de céntrico como estaban los Somascos, que es difícil encontrar un tan céntrico, pues así lo encontró. Va a ser en el local donde estaba Muebles Santa Lucía, en el edificio Ligero, en la calle Concepción Arenal, que es un local muy grande, debe tener aproximadamente entre 300 o 400 metros cuadrados debe tener ese local. Y ahí vamos a tener fiestas infantiles los días 24, 26 y 27 de diciembre y 3 y 4 de enero. O sea que ahí son 5 fiestas infantiles que vamos a tener, 5 días de fiestas de varios tamaños, videojuegos para los niños, PlayStation, Wi-Fi, etc. Ordenadores con juegos acordes para todas las edades, taller de pintura donde podrán dibujar y colar recortes y hacer postales, pintar caras y caretas, globofesia donde aparecerán los juegos, como siempre, karaoke, cine de dibujos animados, juegos de varios, de pelota, compas, suelo, etc., megafonía, y todo lo que para los niños en ese momento sea importante de realizar. Dentro de estas fiestas infantiles se sortearán cheques compra. Este año vamos a hacer exactamente igual también el concurso de postales que hacemos todos los años, con los premios siempre en cheques compra para incentivar el consumo. Eliminamos todo lo que son regalos, como se hacía a lo mejor otros años en este tipo de juegos, para activar el consumo local. Cheques compra. Vamos a dar también de premio a los niños que nos den en las 8 o 9 categorías de postales y le vamos a dar cheques compra. Vamos a tener 3 chocolatadas, 3 fiestas de chocolatadas. Una en la Alameda con una carpa el día 29 de diciembre por la tarde, chocolate y rosca de las normales, para dinamizar la parte superior a la guardia, dinamizar la zona de arriba. Y vamos a hacer algo, como decía, que no se hizo nunca y este año entendimos que sí se debía hacer, que es dinamizar la Plaza Bastos. Y para ello vamos a tener 2 chocolatadas, una el día 23 de diciembre y otra el 30 de diciembre por la mañana en la Plaza Bastos.